Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Tengo ahí algunos detallitos con el internet, pero bueno, parece que ya se han solucionado. Eh, Pido de favor que reaccionen ahí para verificar que todos estamos ya sin problema en la transmisión. Espero que reaccionen al video, por favor. Ok, bueno, vamos a iniciar. Parece que ya hay los compañeros ya están conectados. Y bueno, el día de hoy vamos a cambiar de tema. Previo a la sesión del día de hoy habíamos visto el captador del tipo óptico. Recordamos que es un captador que genera una señal digital. Los principales componentes eran el reluctor, los diodos emisores de luz, el fototransistor. ¿Okay? Podemos encontrar dos sensores en un mismo componente para estar monitoreando velocidad o posición. Hablo en el caso de la línea Nissan. Y bueno, también les comenté que ese tipo de captador, pues realmente en el área automotriz lo utilizó mucho Nissan y Chrysler, pero Chrysler la verdad que lo utilizó también solamente en una sola versión. Actualmente el tipo de captador más utilizado es el Hall y el inductivo. ¿Ok? Bueno, entonces comentaba, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es pila galvánica y para poderlo ahí relacionar y dar la aplicación lo vamos a tratar como un sensor de oxígeno. ¿Okay? Recuerden que estamos siguiendo aquí el temario del archivo que les compartí. Sería este. Ya pasamos, nos quedamos aquí y sigue pila galvánica. Entonces el tema de hoy sería pila galvánica. Vamos a leer un poquito acerca de lo que es este componente, que es pila galvánica. Dice que estos dispositivos consisten en un elemento de platino de circonio, el cual va a tener contacto con el oxígeno y son capaces de generar una señal en milivoltios de corriente alterna. ¿Sí? Y bueno, lo que vemos aquí en la imagen es la representación de un sensor de oxígeno. Vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es el sensor de oxígeno convencional, o le llaman señal a saltos por su comportamiento. Actualmente existe lo que es el sensor de oxígeno planar y el sensor de oxígeno de banda ancha. Entonces, bueno, vamos a comenzar aquí con el básico, que sería el sensor de oxígeno de señal a saltos. Bueno, anteriormente el sensor de oxígeno solamente contenía un solo cable. Recordemos que el sensor de oxígeno va instalado en el tubo de escape, muy cerca del múltiple de admisión, perdón, de escape. Bueno, la intención de colocar el sensor de oxígeno cerca
del múltiple de escape es para que pueda alcanzar su temperatura de operación lo más pronto posible. Entonces, los primeros sensores de oxígeno salieron con un cable. Este cable pertenecía pues a la señal del mismo sensor de oxígeno y la Tierra la iba a tomar a través del propio cuerpo del sensor, la parte metálica donde enroscaba ahí en el tubo. Posteriormente, bueno, salieron los sensores de 2 cables, 3 cables, 4 cables. Actualmente la mayoría de los sensores de oxígeno son de 4 o más de 4 cables. ¿Okay? Ahorita el que tenemos aquí en la imagen es un sensor de oxígeno de 4 cables. ¿A qué corresponden estos 4 cables? Bueno, lo que es A y B corresponden exclusivamente al sensor de oxígeno. D y C corresponden a un elemento calefactor o le llaman precalentador del sensor de oxígeno. Entonces, anteriormente una de las desventajas o uno de los problemas que tenía el sensor de oxígeno es que tardaba mucho tiempo en poder calentarse y comenzar a trabajar emitiendo una señal correcta. Actualmente ese problema se ha eliminado con la implementación de esta resistencia calefactora que está entre D y C. Esto es representación de un elemento calefactor. Entonces, este sensor de oxígeno ya contiene esta resistencia, este elemento, el cual le va a ayudar a alcanzar su temperatura de operación más rápidamente, a comparación de un sensor de oxígeno que no tiene el elemento calefactor. Recuerden que el elemento calefactor es una simple resistencia. ¿Okay? Bueno, en la imagen tenemos un sensor de oxígeno que pertenece a General Motors. General Motors generalmente utilizó un sensor de oxígeno donde pues él diseñó el sensor y también asignó los colores de los cables. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque los sensores de oxígeno tienen color de cable ya estandarizado. Generalmente los cables del precalentador son de color blanco ambos. El cable de señal va a ser de color negro y el cable de tierra va a ser de color gris. ¿Ok? Aquí les digo en Chevrolet, General Motors, tiene el cable de alimentación de color rosa. Más adelante, cuando ustedes lleven especialidad por marca, se podrán dar cuenta que el cable de alimentación para la línea Chevrolet es siempre rosa. Ajá. Pero les digo eso, bueno, ya lo van a ver un poquito más adelante. Lleva lo que es el cable de color negro para la tierra, púrpura para la señal y tangerina o un color así como un poco marrón para lo que es la tierra. Pero pues realmente son pocos los sensores de oxígeno que llevan este tipo de colores. Les digo, actualmente ya se estandarizó a el mismo color de los cables. De hecho, si yo ahorita tecleo aquí en internet sensor de oxígeno, vean los colores que salen. Sensor de oxígeno. Salen varios sensores de oxígeno y bueno, me voy a ir con el primero de la imagen, ¿no? Bueno, aquí ya salieron varios, pero donde se alcanzan a ver los cables, bueno, en este miren, blanco, blanco, negro, gris. Este sensor de oxígeno nos dice que es de un Honda Civic. Otros sensores de oxígeno, no sé, aquí no se alcanza a ver los colores. Este que está desnudo, vean, este es de 2 líneas.
Sensor de oxígeno estándar, 2 líneas, que sería el de color negro y el gris. ¿Qué quiere decir? Que este sensor de oxígeno no tiene un precalentador. ¿Ok? No tiene un precalentador. Entonces, a este sensor de oxígeno le va a tomar más tiempo comenzar a operar. Vemos otros sensores de oxígeno. Este también tiene solamente el gris y el negro. Este ya viene desnudo, dice sensor de oxígeno de 4 vías. No nos dice de qué vehículo es, pero vean los colores estandarizados. ¿Ok? Entonces, este tipo de sensor es el que generalmente la mayoría quiere cambiar. ¿Por qué razón? Bueno, porque de repente enciende lo que es el testigo de aviso de fallo. Ustedes escanean y les da un código que les dice sensor de oxígeno, banco 1 o sensor de oxígeno 2, banco 1, sensor de oxígeno 1, banco 2. Entonces ya ahí depende mucho de lo que es el vehículo. Pero bueno, ustedes escanean y les da ese código, sensor de oxígeno. Y bueno, automáticamente quieren cambiar el sensor de oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque pues, teóricamente le está marcando ahí el escáner. Es más, le cambian el sensor de oxígeno nuevo y pues persiste el problema. ¿Por qué? Porque bueno, el sensor de oxígeno, como su nombre lo dice, mide la cantidad de oxígeno que existe en el tubo de escape, principalmente en los gases de escape. ¿Ok? Entonces, por diversos factores se puede alterar este valor. Ajá. O sea, que puede en el tubo de escape salir muy poco oxígeno o mm, mucho oxígeno. ¿Qué quiero decir? Que bueno, como el sensor de oxígeno está monitoreando la cantidad de oxígeno en el múltiple de escape, si el sensor está leyendo mucho oxígeno, pues quiere decir que tenemos una mezcla pobre. Si el sensor de oxígeno está leyendo muy poco oxígeno, tenemos una mezcla rica. Sabemos que ahí las proporciones de aire y combustible pues se están modificando. Ajá. Y bueno, ese sensor de oxígeno pues está monitoreando, y cuando el sensor de oxígeno permanece en valores o mucho tiempo alto o mucho tiempo bajo, entonces es cuando la unidad de control dice hay algún problema, hay alguna avería, enciende el testigo de aviso, ¿ah? Y guardo un código en la memoria. Ustedes obviamente se percatan que enciende el testigo, ¿ah? Introducen la herramienta de diagnóstico y les da sensor de oxígeno. Pero pues realmente el sensor de oxígeno no es el que está dañado. ¿Qué puede ser entonces? Bueno, sabemos que la calidad de la mezcla aire-combustible es modificada por muchos aspectos. Imaginemos que el filtro de aire está ya muy sucio, ya está, vamos a llamarle obstruido. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, al estar obstruido, el filtro de aire pues va a ingresar menor cantidad de aire. Y al tener menos cantidad de aire de la necesaria, vamos a tener finalmente una mezcla rica. Supongamos que unos inyectores de combustible ya están sucios, ya están quedando obstruidos. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues va a tener menos combustible y va a tener más aire, suponiendo que ahora el problema son los inyectores, y ahora la mezcla va a ser pobre.
Supongamos que un regulador de presión de combustible tiene un problema, igual va a estar alterando mezcla rica, mezcla pobre. Supongamos que una junta del múltiple de admisión está dañada. Supongamos que una manguera donde se conecta una línea de vacío está desconectada, está agrietada. Todo eso está afectando directamente a la calidad de la mezcla, donde puede mantenerla más tiempo rica o más tiempo pobre, pues ahí dependiendo el caso. Y es lo que yo les comentaba, eso lo registra la unidad de control y les envía un código. Entonces, en pocas palabras, nosotros debemos de verificar cualquier factor que puede estar alterando a la calidad de la mezcla antes de realizar un procedimiento ahí directamente con el sensor de oxígeno. ¿Vale? Bueno, ustedes pueden hacer preguntas aquí en la pantalla principal. Creo que les había comentado de Facebook. Voy a estar ahí interactuando con ustedes. Al parecer están conectadas 14 personas y conforme vayamos avanzando en la transmisión, si se les presenta ahí alguna duda, escríbanla. Cuando yo regrese aquí a la pantalla de Facebook, la leemos y la aclaramos. ¿Vale? Bueno. Ok. Voy a abrir un archivo. Es el que dice interactivo, dice. Ok, voy a abrir ahí una animación. En esta animación, pues vamos ahí a tener la noción de cómo se está comportando el sensor de oxígeno. Bueno, lo que tenemos aquí en pantalla, pues es un osciloscopio que está conectado a el sensor de oxígeno. En esta animación tenemos un sensor de oxígeno con un solo cable. ¿Qué quiere decir? Que bueno, no tiene precalentador, no tiene el calefactor. ¿Ok? Tenemos un multímetro y en este multímetro hacemos la conexión. En la parte inferior tengo una barra. Tengo una barra que me dice rico, pobre y me dice 450 milivoltios o 0.450 voltios. Entonces, ojo aquí, cuando tenemos una mezcla estequiométrica en este tipo de sensores, el valor de la señal que va a tener el sensor de oxígeno serían 450 milivoltios. Entonces, cuando tenemos 450 milivoltios, estamos hablando que se está llevando a cabo lo que es una estequiometría. Pero sabemos que por diversos factores la estequiometría pues se está moviendo constantemente. Y por lo tanto pues nunca va a permanecer aquí constantemente en este tipo de sensores. Si permanece aquí constante, pues quiere decir que el sensor tiene un problema, o el cableado tiene un problema, o la unidad de control tiene un problema. ¿Ok? Entonces, aquí tengo una mezcla rica y el valor del voltaje que estaríamos leyendo aquí en el cable del sensor que va hacia la unidad de control serían 950 milivoltios. ¿Okay? Mezcla pobre tiene un valor en el cable del sensor de 100 milivoltios.
cuando está trabajando el sensor, está oscilando de rico a pobre, rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre, y debido a eso se está generando esa gráfica. Rico, pobre, estequiometría, rico, pobre. ¿Qué quiere decir? Bueno, que aquí tengo mi plano con el voltaje que serían aquí de 1 voltio. ¿Por qué? Bueno, porque se dice que el sensor de oxígeno opera en un rango de 0 a 1 voltio. Este sensor de oxígeno, el de señales altas, de 0 a 1 voltio. Entonces, si yo lo pongo aquí a funcionar, ¿ok? Y ahí constantemente está fluyendo. Estas esferas de color azul, bueno, están representando a la cantidad de oxígeno. Vean, poco oxígeno, mezcla rica. Voy a avanzar la barra, modificando obviamente la cantidad de oxígeno, y vean qué es lo que sucede también con el voltaje. Aquí tenemos 950. Ahí se está incrementando la cantidad de oxígeno. En teoría, aquí sería estequiometría. Entonces, si se incrementa más la cantidad de oxígeno, estaríamos tendiendo a una mezcla pobre. Ahí sería una mezcla pobre. ¿Por qué? Porque es mucho oxígeno. ¿De acuerdo? Regreso aquí a estequiometría. Bueno, en algunas fuentes de información y más adelante podrán ustedes escuchar un concepto que le llaman factor lambda. De hecho, al sensor de oxígeno también le llaman el sensor lambda. Entonces, lambda lo vamos a relacionar con lo que estamos hablando aquí, con el comportamiento del sensor, el comportamiento del sensor de oxígeno. Cuando lambda es igual a 1, tenemos estequiometría. Cuando lambda es menor que 1, tenemos mezclas ricas. Cuando lambda es mayor que 1, tenemos mezclas pobres. ¿Ok? Eso es bien importante que lo tengan ahí bien presente, porque bueno, la mayoría de los fabricantes trabaja con el factor lambda. De hecho, cuando estén viendo inyección directa de combustible en alguna especialidad, van a estar manejando los factores lambda. Bueno, vuelvo a colocar aquí las puntas de prueba, y aquí tengo en teoría lo que es estequiometría. Para mezcla pobre, el valor del voltaje baja. Para mezcla rica, el voltaje sube. El comportamiento normal del sensor de oxígeno en buenas condiciones sería este. Obviamente no tan rápido como nos lo muestra aquí, pero sí está oscilando. Ajá. De repente te da un ejemplo, .65, luego cae a .40, luego sigue .80, luego baja a .20, y así está oscilando. O sea, no tiene como tal un rango muy definido, porque recuerden que eso va a depender mucho de la calidad de la mezcla y siempre está cambiando constantemente, ¿vale? Si por alguna razón nosotros estamos monitoreando el sensor de oxígeno y el sensor de oxígeno se mantiene por encima constantemente de los 450 milivoltios,
entonces quiere decir que tenemos una mezcla constantemente rica. Si por alguna razón el sensor de oxígeno está oscilando constantemente aquí en la parte inferior, es una mezcla pobre. ¿Ok? Entonces, recuerden, operación normal de rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre. Anteriormente, solamente con que ciclara entre el rico y pobre el sensor de oxígeno, se decía que estaba bien. Hoy en día, con las normas anticontaminantes más rigurosas, ha cambiado el asunto, porque ahora no solamente se trata de que esté variando de rico pobre nada más así porque sí, sino que se trata de que este rico pobre esté ciclando en una cierta frecuencia y bajo algunos umbrales ya predeterminados. Entonces, como un ejemplo, ¿no? Así me lo voy a sacar de la manga. Supongamos que este sensor de oxígeno tiene que estar ciclando, no sé, 4 veces por segundo. Un ejemplo, ¿no? 4 veces debe de ciclar por segundo. Entonces, hay un rango también ahí de tolerancia, pero si ya no está ciclando 4 veces, está ciclando 8 veces, entonces obviamente ya se salió del umbral permitido y me va a informar la unidad de control que hay un detalle encendiendo el testigo de aviso de fallo. ¿Por qué? Bueno, porque la unidad de control internamente, así que en su microprocesador, en sus memorias, está haciendo comparaciones y si no coinciden esas comparaciones, pues obviamente lleva a cabo lo que es una acción. Ajá, e informar al usuario de que algo no está dentro de parámetros. Entonces, aquí sí hay que tener cuidado porque si nosotros colocamos ahí el multímetro o el osciloscopio en el sensor de oxígeno y vemos que está ciclando de rico a pobre, no vamos a dar por hecho de que está funcionando correctamente. O sea, sí está funcionando, no está estático, pero pues ahora necesitamos verlo más a detalle. ¿Okay? En vehículos que provienen de Asia, el problema del combustible afecta directamente a lo que estoy ahorita platicando, al número de ciclos que debe de estar ahí oscilando, que debe estar dando por unidad de tiempo. Pero bueno, eh, voy a regresar ahí a la pantalla de Facebook para ver si no tienen alguna duda. Salgo de esta animación y me voy a lo que es el Lectut simulador para hacer ahí algunas pruebas con nuestro multímetro, nuestro osciloscopio y ya en un vehículo pues virtualmente real. Ok. Ok, Daniel. Eh, ok, nos dice Daniel que cómo podemos diagnosticar el sensor, qué tipo de señal nos daría, si está averiado o qué resistencia nos daría aproximadamente. Bueno, aquí Daniel yo creo que ya resolví tu duda con lo que acabamos de ver en la animación. Sabemos que la forma de diagnosticar el sensor sería a través de un osciloscopio para que sea más certero, más preciso. ¿Qué tipo de señal? Pues va a ser una señal tipo senoidal, como la que habíamos visto ahí en la imagen. Y nos hablas acerca de la resistencia. Ok, mira, en cuestión del sensor de oxígeno exclusivamente no le vamos a poder medir resistencia, pero sí vamos a poder medir resistencia a lo que es el elemento calefactor, que de hecho también está monitoreado por la unidad de control. Posiblemente nos puedan dar un código ahí de elemento calefactor o calefactor del sensor de oxígeno abierto, dañado, cortocircuito, etcétera. Y sí podemos hacerle pruebas. Nada más que aquí
nos tenemos que basar en una tablita para saber de cuánto es la resistencia. ¿Por qué? Porque podemos tener un sensor convencional, como les había comentado, un sensor planar, que tienen el aspecto físico muy similar, pero la diferencia precisamente es el elemento calefactor. Uno tiene mayor resistencia, uno tiene menos resistencia. Y el de banda ancha. ¿Ok? Entonces, de hecho, ahorita con lo que es Electud, vamos a hacer esta prueba, Daniel, la de resistencia y la de generación de señal a través del osciloscopio. Voy aquí a lo que es el simulador. Ok. Anteriormente ya les había presentado este software, de hecho lo hemos estado ahí trabajando. Voy a iniciar aquí sesión. Y nos vamos a ir aquí a experimenta. En experimenta. Y bueno, si quieren, ahorita hacemos aquí un ejercicio de aquí de encontrar una avería, ¿no? Aquí en el software. Pero bueno, ahorita el tema es sensor de oxígeno y es donde nos vamos a enfocar. Recuerden, primero lo que tenemos que hacer aquí es leer nuestra orden de trabajo. ¿Para qué? Bueno, para verificar ahí los datos del vehículo y pues principalmente la descripción de la reclamación, cuáles son los síntomas de ese vehículo, cuál es la queja. ¿Ok? Bueno, aquí como es experimenta, pues no nos da ninguna queja, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ubicar el sensor de oxígeno. Hace un momento yo les comentaba que lo vamos a encontrar generalmente muy cerca del múltiple de escape. De este lado es admisión, la parte opuesta sería escape. Si yo amplifico un poco la imagen, nos vamos a encontrar con el sensor de oxígeno. Aquí está. Y el sensor de oxígeno contiene estos cables. ¿Ok? Pero nos damos cuenta de un detalle, que estos cables no respetan el código de color que, bueno, teóricamente ya estaba estandarizado. Pero, pues no nos debemos de qué preocupar. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros podemos investigarlo. Ajá. Bueno, importante, el sensor de oxígeno en el precalentador va a ocupar lo que son 12 voltios, como lo vemos aquí, miren. 12 voltios, que bueno, en este ejemplo van al interruptor de ignición y su tierra, su señal y la tierra del propio sensor. Bueno, pues aquí para encontrar el precalentador, un cable del precalentador, yo lo que voy a hacer es pues monitorearlo con el multímetro. Ajá. En un cable me tiene que dar 12 voltios forzosamente. Vamos a ver cuál es. Voy aquí a sacar el tablero. Una vez el multímetro para monitorear ahí mi voltaje. Voy a echarlo a andar. ¿Okay? Importante aquí. Importante, si yo verifico la señal del sensor de oxígeno, si yo la quiero verificar con el motor frío, es un error. Yo debo de esperar a que el sensor de oxígeno tome su temperatura, alcance su temperatura normal de operación. Un ejemplo,
Se preguntaron ustedes, bueno, ¿yo cómo voy a saber que ya alcanzo temperatura normal de operación? Bueno, podemos ahí relacionarlo con la temperatura también del motor. Uh-huh. Si nosotros vemos que ya llegó a los 90 grados centígrados, 90, 95, depende del vehículo, hasta 100, 105, 113, 110, depende del vehículo, es cuando yo puedo ya determinar de forma indirecta que el sensor ya ha alcanzado su temperatura normal de operación. ¿No? Entonces, ahorita solamente voy a girar el interruptor a la posición de on. Ya me pasé con uno. De hecho, miren, ya tiene 20 grados. Voy a colocar aquí. En el primer cable es al azar. Realmente yo no sé cuál es el calefactor. ¿Cuáles son los dos cables del calefactor y cuáles son los dos cables del sensor de oxígeno? Aquí muy posiblemente pueda ser estos dos del sensor de oxígeno y estos dos del calefactor, pero no lo sabemos. Entonces vamos a investigarlo. Voy a colocar el multímetro interceptando lo que es un cable. Aquí fue al azar, yo elegí el primero. Y el cable de color negro, pues lo voy a colocar directamente a masa. Aquí de batería, ustedes saben que podemos colocar el cable o la punta directamente a cualquier parte metálica del motor o carrocería. ¿Okay? Voy a encender el multímetro en escala de voltios. Aquí ya tenemos ya seleccionado el de corriente directa. Y bueno, pues al parecer no tengo voltaje ahí en ese cable. Posiblemente este voltaje va a aparecer cuando lo encienda el motor, o posiblemente podamos encontrar el voltaje de esta forma. Aquí ya depende también cómo esté configurado, ¿no?, el sistema eléctricamente. Pero voy a pasar aquí mi punta de multímetro en cada uno de los cables. No tengo voltaje. Siguiente. No tengo voltaje. Siguiente. No tengo voltaje. Bueno, entonces quiere decir que el voltaje seguramente lo va a enviar cuando el motor esté funcionando. Vamos a echarlo a andar. Ya lo echamos a andar y ahora verificamos. Ok, en el primer cable he tenido 13 voltios. El segundo cable es 0. Cuarto cable 0. Quinto cable 0.01. Ok. Bueno, entonces el cable de color azul es el cable que pertenece al elemento calefactor. Nos hace falta el otro cable que es el de tierra, ¿no? Voy a desconectar aquí el sensor y vean qué es lo que voy a hacer. Voy a medir la resistencia. La resistencia que va hacia lo que es el sensor, o sea, lo va a tomar de aquí, porque luego se confunden y quieren hacer las mediciones acá en el que va hacia la unidad de control del motor. Obviamente eso no es correcto. Lo voy a hacer desde este punto. Ahora retiro ya la punta aquí en la batería porque voy a medir la resistencia, que es una de las pruebas que le comentaba ahí a Daniel. Y coloco, ya sé que este punto es de calefactor. Recordemos que aquí en el sensor de oxígeno tenemos una resistencia calefactor y es lo que ahorita voy a medir. Y ahora sí que utilizando la lógica, que posiblemente sea el de al lado, estoy colocando la punta de color rojo. Voy a pasar a la escala de ohms y en un rango, ¿qué rango es el que voy a utilizar? Bueno, los calefactores del sensor de oxígeno realmente no tienen un rango de resistencia muy elevado, entonces voy a colocar el más bajo, bueno, el de 200 aquí, y vean, ya me dio un valor resistivo que es de 3 ohms, pero no quiere decir que todos los sensores de oxígeno van a tener 3 ohms, aquí puede variar.
Lo que sí puedo decirles es que el circuito 1 no está en cortocircuito y número 2 no se encuentra abierto. ¿Ok? Vamos a ver qué sucedería si yo paso esta punta a otro pin. Ahí está. Me da un circuito abierto infinito. La paso a la siguiente. Circuito abierto infinito. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que estos dos cables son del elemento calefactor. ¿Ok? Vuelvo a conectar. Ahora, yo ya verifiqué el elemento calefactor, yo ya chequé que tuviera lo que es la alimentación. Y esta tierra, ojo, esta tierra puede ser una tierra física, como lo vimos aquí en el esquema, o puede ser una tierra que no sea física, sino que vaya a la unidad de control y esté controlada. O sea, la unidad de control del motor está ahí modificando qué tanto es lo que va a calentar el sensor de oxígeno. Eso lo hace mediante lo que son pulsos de corriente, pulsos de voltaje. Ajá. Le llaman ahí circuito PWM, pero bueno, es otro rollo. Que de hecho ya les había hablado algo acerca de ello cuando vimos tanto por ciento Duri, ciclo de trabajo. Regreso aquí al simulador. Y ahora lo que voy a hacer es verificar que el sensor de oxígeno esté trabajando. ¿Ok? Pero no lo voy a hacer eh, con el multímetro. ¿Por qué? Porque les había dicho que sí lo puedo observar, o sea, sí puedo ver ese cambio, esa variación de 0 a 1 voltio, ahí cambiando constantemente, pero no es tan preciso, no podemos ver bien cómo se está comportando, entonces voy a utilizar un osciloscopio. Ya regreso al multímetro y ahora un osciloscopio. Recuerden, el osciloscopio generalmente tiene una punta de color negro y otra punta de color el que quiera, ¿no? Rojo, verde, azul, amarillo, etcétera. El negro, acuérdense que va hacia lo que es una tierra física generalmente. Ahí está. Ya la coloqué a la tierra de batería. Y voy a colocar las puntas hacia lo que es el sensor. Pero ojo, aquí yo voy a utilizar las dos puntas aquí. ¿Por qué voy a utilizar las dos? Porque pues la verdad no sé cuál sea la señal. No sé si sea la del tercer cable que estoy colocando ahorita. No sea esta, que no me deja colocarla. Ups. Porque aquí la canción. Ahí voy a ver. Ahí está. No. No me deja colocar la punta. Se está revelando. Intento con el otro. Tampoco. Ahí está. Ya se quedó. Está una en el cuarto cable y voy a colocar la otra en el tercer cable. Ahí está, ya se quedó. Bueno, voy a encender los dos canales. Ahorita solamente tengo encendido el canal 1, que es de este lado. Recuerden que a través de un canal yo puedo verificar la señal. Pero yo voy a utilizar también la otra punta, que es la de azul, canal 2. Entonces puedo encender el canal 2, pero ya me encontré con un detalle. Que no puedo utilizar los dos canales simultáneamente en este amigo osciloscopio. Pero bueno,
preocupamos. Voy a quitar este canal. Voy a dejar el canal 1, que sería este. Y voy a echar a andar el motor. Tengo 1 voltio sobre división. Ajá. Entonces, recuerden que cada recuadro vale 1 voltio. 1 voltio. Entonces, aquí la señal, pues la verdad que la estaríamos viendo muy chaparrita. Entonces, no me conviene. Lo que me conviene es un voltaje más bajo. Ya coloqué 500 milivoltios, quiere decir que cada división vale medio voltio. Y aquí posiblemente sí podamos ver la señal. Si lo quiero ver de una mejor forma, bajo el voltaje a 200. Ya tengo 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 2, 4, 6, 8. Aquí abajo son solamente 8. Lo voy a dejar en 500 y luego ya dependiendo de cómo se presente la señal lo voy a modificar. ¿Ok? Bueno, voy a echarlo a andar. ¿Ok? Y me doy cuenta que en este momento tengo un voltaje. Ese voltaje, vamos a bajar tanto el sonido. Ese voltaje, ¿de cuánto es? Pues son 500, serían 500, 600, 700, 800, aquí de hecho nos dice 800 milivoltios. ¿Ok? 800 milivoltios y está en una línea constante, como se pudieron dar cuenta. Voy al otro cable. Y lo voy a echar a andar de nuevo. Ok. Me encuentro con una señal de 0 voltios. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 voltios. Ok. Entonces, quiere decir que en teoría el cable gris es la señal de tierra, o es el cable de tierra. Y este sería el cable de la señal, el tercero. Vuelvo echando a andar. Y se presenta una señal de 800 milivoltios, que sería una mezcla que rica. Entonces, obviamente no está coincidiendo este valor con lo que habíamos platicado, ¿no? De la oscilación de 800, luego baja a 200 o 300, y así está ciclando de 0 a 1, rico, pobre, rico, pobre. Ahorita tenemos una mezcla rica con este valor. ¿Por qué? Porque pues obviamente pues el motor está frío. Para poder ver esas oscilaciones, el motor debe calentar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar que caliente el motor con el osciloscopio puesto y en algún momento ya tendría que estar oscilando de rico a pobre. Si no lo hace, quiere decir que el sensor de oxígeno está dañado. Quiere decir que la línea tiene un problema. Quiere decir que tenemos otro factor que puede estar alterando la calidad del combustible y por eso siempre nos está dando mezcla rica. Puede ser hasta otro sensor, ¿no? que me esté ahí afectando. Pero bueno, eso lo estaría ya también informando la unidad de control. ¿Ok? Bueno, voy a ir a pantalla ahorita de Facebook. Ok. Nos comenta Juan Carlos, dice, Inge, ¿se está trabando su pantalla o es mi internet? Mira, creo que sí, ya sería ahí cuestión de tu Inter. Yo me doy cuenta porque cuando se está trabando mi internet, empieza a girar aquí, el de que está procesando, ¿no? Pero no, ahorita no, creo que no tenemos ahí problema. No sé si los demás compañeros tengan ahí también detalle, ¿no? Con, con la transmisión.
Bueno, ahorita voy a, a pedirles que son 12 compañeros, anteriormente eran 14. Bueno, esperamos que estén ahí en la transmisión todos los que iniciaron. Bueno, vamos a seguir. Entonces quedamos que íbamos ya a echar a andar el motor y que íbamos a observar la señal. Ahorita nos dimos cuenta que permanece en 800, rico, pero porque está la temperatura también fría y el sensor no está listo para poder funcionar. Entonces, lo que voy a hacer yo ya es echar a andar y esperar. Espero. Ahorita tiene 30 grados centígrados. Esperemos a que el motor comience ahí a tomar su temperatura, el sensor también comienza ahí a tomar su temperatura y les comento, si permanece el mismo valor, quiere decir que tenemos un problema. Puedo acelerar un poco para alcanzar así que la temperatura más rápidamente. Va a 50 grados centígrados, 60 grados centígrados. ...70 grados centígrados. Ahí está, miren. 80 grados, ya voy a dejar de acelerar. Y nos damos cuenta que hay en este momento una oscilación. ¿Ok? Voy a mover un poco el tiempo para que podamos observarla mejor. Voy a bajar el voltaje para que la señal sea más amplia. ¿Ok? Y ahí está presentando la señal del sensor de oxígeno. Puedo yo congelar la pantalla del osciloscopio para poderla analizar aquí en Hall. Ok, aquí tengo ya congelada la pantalla. ¿Cuál es el valor pico que alcanza el sensor de oxígeno? Hablando de voltaje. Serían, si está calibrado ahorita 200 milivoltios, serían 200, 400, 600, 800 y alcanza un voltio. 2, 4, 6, 8, perdón, aquí me equivoqué. Serían, conté esta, pero obviamente esa no se cuenta, es la línea de cero. Serían 2, 4, 6, 8, serían 800 milivoltios, que es lo que nos está indicando aquí. ¿Ok? ¿Qué voltaje alcanza en el mínimo? Pues serían 200. Ahorita tenemos de 200, 800, 200, 800. Pero ojo, no siempre quiere decir que va a ser ese valor. Puede cambiar. ¿Ok? De hecho, ahorita pienso hacer ahí eh, un ejercicio. Voy a desconectar el sensor de temperatura para ver si de pura casualidad la señal del sensor de oxígeno se modifica. Voy a colocar otra vez run. Ahí está corriendo la señal del sensor de oxígeno. En este momento podemos decir que es correcta. No tiene problema. Está comportando bien. Ahora
Vamos a desconectar un sensor. Este sensor, no sé de qué sensor sea. Necesito ver el diagrama, pero parece que es el de temperatura. Aquí hay otro sensor. Bueno, vamos a desconectar. A ver, este es de color verde y marrón. Y acá es de color verde y azul. Sacamos el esquema para ver cuál es cuál. Y aquí están los dos termistores. Temperatura del motor y temperatura del aire. Ok, el que es verde con azul es el de temperatura del motor. Y este que es el de azul con, que es como color marrón, es el de aire. Entonces, desconecto este, se apagó. Se apagó el motor. Voy a acelerarlo un poco porque no se parece ahí el sensor al de temperatura. Pero bueno, parece que sí es el de temperatura por el diagrama. Ok, bueno, nos damos cuenta que al desconectar aquí el sensor provoca inestabilidad en el motor. Inestabilidad en el motor. Y bueno, yo puedo ahí corroborar que sí efectivamente sea el sensor de temperatura si lo escaneo. Voy a escanearlo, sistema de diagnóstico, identificar vehículo, porque bueno, el aspecto que tiene el sensor de oxígeno no parece de temperatura, pero yo creo que es nada más por el software. Ya identificamos vehículo y ahora vamos a leer los códigos y nos dice que sí. Entrada alta, circuito de temperatura del refrigerante está actual. Ok, y es el único código que tenemos actual. Quiere decir que sí es el de temperatura. Ahora, nos podemos dar cuenta, que el sensor de temperatura está registrando una temperatura extremadamente baja. ¿Qué es lo que hace la unidad de control? Pues obviamente incrementar la mezcla en mayor proporción de gasolina que de aire, mezcla rica. De hecho, esta es una de las preguntas que les hice ahí en el test, que cómo interpretaba o qué era lo que pensaba la unidad de control cuando, pues en este caso, nos mostraba una temperatura extremadamente baja. De hecho, bueno, tengo esa inquietud. Vamos a ir aquí a línea de datos. Atrás, sistema, gestión del motor, datos en tiempo real, temperatura del motor, mostrar. Y dice que de valor tiene ahorita menos 20 grados centígrados, como mínimo 40, menos 40, como máximo 130. Menos 20, aquí está. Una temperatura extremadamente baja, entonces afectó a la calidad de la mezcla. Enciende el testigo de aviso de fallo y vean cómo se está comportando la señal del sensor de oxígeno.
siempre con una señal o una línea recta. Conecto el sensor que está averiado, supongamos que ya lo reemplazamos, y se borra el testigo de aviso de fallo y la señal del sensor de oxígeno vuelve a su forma correcta. ¿Vale? Bueno, para la siguiente sesión, bueno, vamos a culminar este tema de sensor de oxígeno y bueno, voy a ver si tienen ahí alguna duda rápidamente. Ok, pues parece que no tiene ninguna duda. Hoy, el día de hoy, yo creo que tuvieron ahí flojera como ya es viernes. Y bueno, pues bueno, doy por terminada esta sesión. Continuamos para complementar el tema en la siguiente clase. ¿Vale? Que tengan buena tarde y nos vemos.